Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el ingeniero Bernardo Castellanos, un especialista en el área hidráulica, pero se ha hecho un especialista en el área eléctrica, especialmente en Punta Catalina. Muy buenos días, Bernardo, un placer tenerte en el programa. Buenos días, Ramón, buenos días, Jacqueline. Muy buenos días. Es un placer compartir con ustedes en este espacio. Antes que nada, yo quisiera compartir con la teleaudiencia una noticia muy triste. El fallecimiento del gran amigo y hermano Edwin Croes. Edwin Croes, sí. Que falleció ayer después de unos días de un percance de salud. Que Dios lo acoja en su santo seno. Realmente es una pérdida muy sensible por la verticalidad, firmeza y entrega de Edwin a los proyectos en que se involucraba. Bueno. Sí, creo que estaba en el área de investigación de la UAS. Sí, él era parte del Observatorio de Política Pública de la UAS. Yo compartí muchos años con él en una peña. Bernardo, tú escribiste un artículo en Acento hoy, ¿verdad? Sí. Donde tú haces todo un desarrollo de lo que ha pasado en Punta Catalina con el tema del carbón y con el tema de la cal y lo que tú llamas la improvisación y lo que ha significado para el país. Explícanos la parte del carbón. Bueno, fíjate, en la gestión pasada se hicieron 3 licitaciones de carbón. Las 2 primeras era para comprar el carbón de las pruebas de la unidad 1 y la unidad número 2. Y la tercera licitación fue para asegurar y comprar el carbón para la operación de un año de Punta Catalina, que consume más o menos 2 millones de toneladas. Eso se hace, con un año de antelación. Bueno, en una buena planificación. Bueno, el tiempo, porque el tiempo... Es decir, la previsión para un año. Bueno, en este caso es prudente la previsión de un año. Tú comprarla, pero tú puedes hacer tú puedes comprar, digamos, por 3 meses, lo único que entonces va a tener que estar permanentemente haciendo licitaciones. Entonces, las autoridades pasadas decidieron hacer la licitación para un año. Y ese contrato se firmó en abril del 2020, pero el proceso de licitación comenzó en enero del 2020. O sea que tardó entre que se publicó el aviso 4 meses. Y se firmó el contrato 4 meses, y después no sé qué tiempo pasaría en que dieran el primer anticipo de desembarque. Ese contrato contemplaba la entrega de 54 partidas de carbón que fueron distribuidas en un año. La última partida estaba programada, según el contrato, para julio de este año, según ha dicho Jaime Aristides Escudero. Y en las 53 anteriores no hubo ningún retraso ni nada. Ahora, en la última partida hubo un retraso de un mes y algo, y eso generó una crisis en Punta Catalina, porque prácticamente se vieron sin carbón y tuvieron que acudir rápidamente a Itabo para que le suministrara el carbón. El consorcio responsable que construyó Punta Catalina, según salió en los medios de comunicación, elevó su voz de alarma y alerta, porque no todos los carbones se utilizan en todas las plantas. Cada planta, cada caldera tiene un carbón específico en su especificación en términos de poder calorífico, contenido de azufre, etc. Entonces ellos llamaban la atención de que había que tener cuidado porque eso podía producir daños en la caldera, y ellos, como han hecho reparaciones en la caldera y han tenido que extender la garantía asociada a los equipos que ellos han tenido que intervenir, pues ellos no son responsables de esa garantía. Ahora bien, ¿qué pasa? Es que desde abril del 2020, y eso yo tengo aquí, hay una gráfica que se puede mostrar a la teleaudiencia. Esos son los precios del carbón en los mercados internacionales. Ok, comenzamos aquí. Desde el 2019 exacto. Hasta mayo del 2021. Esos precios están tomados, ese gráfico, esos datos están tomados de los informes de desempeño que publica la CDE, ahora el Ministerio de Energía y Minas, mensualmente. Y esos son los precios que están consignados ahí. Si se fijan en el gráfico, a partir de abril del 2020, hay una tendencia alcista en el precio del carbón. Al extremo que si vemos los precios ya solamente de este año hasta julio, en julio ya el precio del carbón alcanzó los 130 millones de dólares. De casi $70 la tonelada. Exactamente. A $122. 120. Eso es en julio. Casi el pero doble. Hoy día el precio del carbón está en $171 la tonelada. Entonces, si tú sabías que en julio vencía tu contrato de suministro de carbón, al margen de si hubo retraso, al margen de la controversia del retraso, y tú le estabas dando seguimiento como debía, se supone que debe tener
Punta Catalina. A diario. A diario, porque estas informaciones Claro. de los precios de los commodities. Eso sale diario. Eso sale diario y eso, es más, eso ni siquiera tú tienes que estar suscrito a ningún boletín especial, porque tú vas a internet y tú pones y te sale el precio día a día. Entonces, si tú tienes una tendencia alcista continua y persistente desde abril del 2020, en julio se te vence el contrato, el proceso dura 4 meses. ¿Qué era lo correcto, lo prudente? Que tú desde enero de este año Exacto. convocaras a una licitación para la adquisición del nuevo carbón. No lo hicieron y entonces la convocan cuando ya tienen el problema encima, cuando tienen la crisis encima. Entonces, ¿cuál ha sido la consecuencia? ¿Cuál ha sido la consecuencia? O bueno, Bernardo? que como ustedes vieron en la gráfica, si hubieran convocado la licitación en enero de este año, en febrero, hubieran podido contratar el carbón a menos de $80 la tonelada. Ahora, bajo la crisis, bajo la emergencia, van a tener que contratar el carbón a $170 la tonelada o más. ¿Qué implica eso en términos económicos? Oh, ¿De, bueno. de qué cantidad de recursos estamos hablando? Estamos hablando que ellos han anunciado una compra en 2 licitaciones, una de emergencia de 450,000 toneladas y una de alrededor de 900,000 toneladas. Estamos hablando de 1.400.000 toneladas. Si tú tienes una diferencia en el precio del carbón de $100 la tonelada, estamos hablando de una diferencia entre 130 y 150 millones de dólares que le va a costar a este país y a Punta Catalina erogar de más con relación a si hubieran sido planificadores, previsores y hubieran convocado la licitación a tiempo. En ese artículo que menciona Ramón en el día de hoy del periódico Acento, de su autoría, usted dice que, y repite muchas veces la palabra, de que esta gestión se ha caracterizado por la improvisación y la falta de planificación. ¿Eso pudiéramos decirlo en el caso de Punta Catalina solamente o es generalizado en todo lo que tiene que ver con la parte eléctrica? No, es generalizado porque, por ejemplo, tú tienes en Punta Catalina hasta el caso del carbón ahora, pero anteriormente se presentó el caso de la cal. La cal es el elemento que se utiliza para reducir las emisiones del particulado tóxico, de las partículas sólidas de Punta Catalina. Y sucede que también un día se levantaron, se dieron cuenta que la cal se estaba acabando y un proceso de emergencia para comprar cal, cuando tú sabes que eso es un insumo que utiliza la planta, que se consume intensamente y que tú tienes que planificar tus compras. Lo mismo sucede con los filtros. La ventaja de la cal es que la cal se compra localmente porque hay una mina de cal. Entonces ahí, pero esto que es un commodity que tienes que comprar en los mercados internacionales, en donde no es verdad que las mineras van extrayendo carbón y lo van almacenando si no tienen posibilidad de vender. O sea, cuando tú le pones una orden a una minera, se programan los envíos, entonces ellos te colocan en su lista de extracción y te van suministrando. Entonces, pero no solamente en eso. El gobierno tiene 13 meses. En 13 meses esta gestión en la distribuidora no han hecho la primera licitación para compra de materiales para la operatividad diaria de la distribuidora. ¿Y entonces de cómo se están supliendo? ¿Cómo lo están operando? Bueno, tienen, por ejemplo, lo que pudieron heredar de la gestión pasada y han presentado insuficiencia, por ejemplo, de contadores, y yo tengo muchas denuncias de casos de personas conocidas que se le ha dañado el contador, las distribuidoras no tienen contadores y simplemente lo que hacen es que lo conectan directo. Entonces, ¿qué produce eso? Que aumentan las pérdidas. Por supuesto. Entonces, hace 3 semanas el ministro de Energía y Minas ratificó lo que viene diciendo hace como 5 o 6 meses, de que están convocando, analizando para hacer una licitación para compra de esos materiales para la distribuidora, que no es para reducir pérdidas, sino es para el día a día de la distribuidora, sea cables, transformadores, contadores, etcétera. Tienen 13 meses planificando esa licitación, que es por $30 millones. Y esta es la fecha que todavía no han convocado la licitación. Entonces, tú a eso tienes que añadirle el tiempo que dura la licitación, 3 o 4 meses, y después entonces el envío de esa mercancía que por la cantidad de involucradas pues no van a estar de la noche a la mañana. Y algo patético es que, por ejemplo, Milton Morrison, cuando es de Sur, cumplió años, hicieron una misa, y Milton declaró una forma de expresar su impotencia, que este año de su gestión había sido un año de precariedades y limitaciones y escaseces, porque no tienen, están como dicen,
a mano pelada resolviendo los problemas. Entonces, por eso es que tuve tantos problemas y tantas fallas que estaban ocurriendo en el sistema. Entonces, donde quiera es una falta de... Pero, ¿y cómo no tienen si el subsidio ha aumentado? El subsidio fue aumentado en el presupuesto complementario. Claro, pero es un problema de gestión. Pero, porque el subsidio no tiene que ver nada, en cierta medida, con el tema de tú convocar un proceso de licitación, porque es que el proceso de licitación no se ha iniciado, no ha sido publicado. Entonces, ¿cómo van a comprar? Porque ahora tú no puedes comprar esa cantidad de materiales grado a grado. Y tú no puedes declarar un proceso de emergencia para una situación que es previsible, porque la ley de compra y contrataciones tiene sus excepciones para los temas de compra de emergencia. Entonces, realmente, por no tomar decisiones, por no planificar, vemos que todo esto es de mal en peor. O sea, en el sector eléctrico, ahora acaban de publicar las estadísticas a julio de este año y la situación es alarmante. Yo quisiera compartir ¿En qué sentido alarmante? O sea, que todo está peor. Todo está peor. Todo está peor. Pero, es decir, estamos hablando que hay más pérdidas, que el déficit sigue aumentando, que aumentan las nóminas. ¿Es de eso que estamos hablando? Vamos a ver que las gráficas hablen. Ok. Aquí tenemos las pérdidas de energía de las distribuidoras en julio del 2021 comparado con julio del 2020. ¿Cómo va a ser? Tiene que haber un error porque no puede ser. No. Vamos a ver, en julio del 2020 decía que era un 34.39% de pérdidas. Y ahora tenemos un 35.85%. Aumentaron. Y esos son los datos oficiales, o sea, esos no son datos que yo me invento, ni manipulo. Esos son datos recién publicados. Gastos operativos. Ahora vamos a ver los gastos operativos en el periodo enero-julio del 2021 comparado con el mismo periodo del año pasado. ¿Qué tenemos? Lo mismo, un aumento en los gastos operativos de la distribuidora en estos 7 meses con relación... Pero son más o menos los mismos gastos. Exacto, pero ahora tú verás lo interesante cuando pasemos al gasto de nómina. Pero los gastos operativos incluyen lo de la nómina. Sí, incluye lo de la nómina. Okay. Y entonces incluye los gastos de esa de compra de materiales para las distribuidoras, que como no han hecho licitaciones, ni han comprado nada, por eso está tan cerca. Si hubieran hecho compras, esto hubiera sido mucho mayor. Porque si tú no inviertes, tú no gastas, pues entonces ahí hay problemas. Ahora vamos a ver el gasto en nómina. El gasto en nómina es interesante. Miren la diferencia. Mientras ellos están reduciendo nómina, empleomanía, más o menos a julio han reducido unas 800 personas de nómina en la distribuidora. Sin embargo, el gasto en nómina sube. Cuando tú haces la comparación de esos 7 meses de este año con relación a los 7 meses del año pasado, sube en $6 millones. ¿Eso será en pago de prestaciones? No, eso es salarios y compensaciones. Es decir, eso es lo que quedó, que subieron los salarios. Pero en la edición de esta semana del periódico El Dinero, aquí hay un gráfico que es escandaloso de por dónde andan las nóminas de los altos ejecutivos del sector eléctrico. No sé si ahí se capta bien. Vamos a ver. Bueno, está muy lejos. Pero vamos a leerlo, Bernardo, si se puede. Que lo congelen, vamos a ver. Ajá. Que lo frisen. Que lo frisen, pero si se puede acercar más. Por ejemplo, tú tienes que en EDESTE, que es la peor distribuidora con pérdida sobre el 50%, sucede que según esta publicación del Dinero, el administrador tiene un salario de 600,000 pesos y compensaciones por 500,000 pesos que suman $1 millón. Los miembros del consejo tienen un salario de 250,000 pesos y otros ingresos por 250,000 pesos que suman 500,000 pesos. Esa es la peor distribuidora, 50%. Y te bajes de norte y tú tienes que el administrador tiene entre salario y compensación 900,000 pesos y los miembros del consejo 900,000 pesos también. Sin embargo, en el sur, y eso hay que darle un reconocimiento a Milton Morrison, porque cuando este consejo unificado, presidido por el ministro de Energía y Minas, decidió fijar los salarios y compensaciones de todos los ejecutivos, él renunció a eso. Entonces Milton gana 575,000 pesos porque renunció a las compensaciones y los otros ganan 1.900.000 pesos. Entonces, ¿cómo es posible que empresas quebradas
porque las distribuidoras son empresas quebradas, tú tengas esos niveles de salario. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Que ese Consejo Unificado, que debió haber sido un ente de racionalidad y austeridad para reducir costos de la distribuidora, porque tú sustituiste 3 consejos por uno. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Que han aumentado los costos, los salarios de los incumbentes, han creado una superestructura alrededor de ese consejo, donde tú tienes, por ejemplo, en cada distribuidora hay un director de recursos humanos. Entonces, además de esos directores de recursos humanos en la distribuidora, el Consejo Unificado tiene su director de directores. Hay directores legales y hay un director legal de directores legales, un director de reducción de pérdidas, hay un director de reducción de pérdidas de directores de reducción de pérdidas. Entonces, al final, tú estás creando una superestructura burocrática de altos salarios y por eso es que tú ves que los gastos de nómina han subido. Pero realmente, para que ustedes vean el tema del gasto en nómina, a dónde hay. Miren, por ejemplo, este es el gasto en nómina acumulado enero-mayo del 2021 con relación a enero-mayo del 2020. ¿Qué sucede? Que entre enero y mayo del 2021, cuando tú lo comparas con enero-mayo del 2020, el gasto en nómina había aumentado $3 millones. $3 millones. De enero a mayo. Pero ahora cuando tú lo comparas de enero a julio, esos $3 millones se convirtieron en 6. O sea, ¿qué sucede? Que el gasto en nómina ha seguido en aumento. O sea, la diferencia del gasto en nómina, cuando tú comparas periodos similares de este año con el del año pasado, en los primeros 5 meses la diferencia era de 3 millones más gasto en este gobierno. Y ahora cuando comparas 7 meses, en vez de ser 3 millones o menos, la diferencia subió a 6 millones. O sea, que entonces, ¿de qué economía me están hablando? ¿De qué ahorro me estestán hablando? Y cómo entonces, en medio de este aumento de gastos, se le plantea a la población un aumento de tarifa eléctrica que es un... Vamos a hacer una pausa porque vamos a entrar a esa parte. En el otro segmento vamos a ver porque ha habido declaraciones contradictorias con el tema del aumento de la tarifa eléctrica. Volvemos en unos minutos, amables televidentes. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el ingeniero Bernardo Castellano, especialista en hidráulica y en los temas eléctricos. Y justamente este tema que tanto preocupa a la población. Bernardo, a partir de la firma del pacto eléctrico, se supone que era para que hubiera una mejoría en todo lo que tenga que ver con ese tema, incluyendo el tema odioso de la tarifa eléctrica, que se está hablando ahora de una posibilidad de variación. ¿Realmente cambió algo para bien o eso sirvió de plataforma para que las cosas mejoren? Y mira, el tema de la tarifa. Antes de entrar a la tarifa, yo quisiera terminar con las estadísticas oficiales del sector eléctrico para que la gente vea la magnitud del deterioro que hay. Por ejemplo, en este gráfico que tenemos aquí, compara las inversiones en los primeros 7 meses de este año con relación a los primeros 7 meses del año pasado. Esas son inversiones para reducción de gas, de pérdidas en la distribuidora, que es diferente a la inversión para la operatividad. Y ustedes ven que hay una caída drástica. 120 millones de dólares a 49 millones. O sea, 89 millones de dólares. Entonces, ¿cómo tú puedes pensar que tú vas a reducir pérdidas en la distribuidora si para tú reducir esa pérdida tú tienes que hacer inversiones? Y tú estás reduciendo inversiones y estás aumentando gastos. O sea, esta gente está haciendo todo lo contrario de lo que debían hacer y por eso la situación está peor. O sea, están pretendiendo apagar un fuego con gasolina. Ahora, miren aquí el déficit en flujo de caja de la distribuidora. Los primeros 7 meses de este año con relación a los primeros 7 meses del año pasado. Tenemos estos primeros 7 meses más déficit en flujo de caja que los primeros 7 meses del año pasado. ¿Qué significa déficit en flujo de caja? Diferencia entre los ingresos y lo que yo gasto. Entonces eso está aumentando. Pero fíjense, por ejemplo, cómo ese déficit, cuando uno analiza diferentes periodos de este año, ha ido incrementándose el déficit en flujo de caja. Cuando tú analizas enero, mayo, enero, junio, enero, julio, va totalmente en incremento. Ahora, en función a ese déficit de flujo de caja que tiene la distribuidora, tú haces una proyección anual, de cuánto se espera que sea el déficit de flujo de caja. Y si tú te das cuenta en este gráfico, vas a ver que desde mayo se proyecta que el déficit de flujo de caja... Aquí. Sí, desde mayo. En enero, mayo, cuando yo hago la proyección del déficit de flujo de caja que tenía hasta mayo de este año,
y los proyectos el año completo, ya yo estaba en el orden de los $900 millones de déficit. Y eso ha ido creciendo en el tiempo. ¿Eso es por mala gestión? Totalmente. Es decir, cuando el déficit en el flujo de caja se producen y esas distorsiones es por una mala gestión. No hay otro factor que podamos decir que pudiera haber... mala gestión porque tú no estás haciendo inversiones. Estás reduciendo la inversión cuando deberías aumentarla o mantenerla. Mala gestión porque deberías reducir los gastos corrientes, gastos enormes, y lo estás aumentando. Mala gestión porque no le estás dando a la distribuidora los insumos para que ellos operen el día a día, entonces no tienes contadores para sustituir contadores que se dañen, entonces eso aumenta la pérdida. Todo eso es mala gestión. Todo eso es mala gestión. Entonces, en medio de esta situación, el gobierno ahora plantea, y los funcionarios del sector eléctrico, un aumento de tarifa eléctrica, cuando el PRM, en oposición, con Toñito Almonte a la cabeza, en febrero del 2019, hicieron esta declaración que no acudiría a la firma del pacto eléctrico, porque ellos exigían 10 puntos. Y yo le voy a leer lo que dice el punto 8 de lo que planteaba el hoy ministro de Energía y Minas, y que exigía con firmeza y vigorosidad. Oye lo que dice en el punto 8. El compromiso de no realizar, eso es lo que planteaba el PRM y Antonio Almonte, el compromiso de no realizar aumento de tarifas hasta tanto las distribuidoras apliquen su reducción de gastos operativos al 10% de sus ingresos. ¿Cuánto es el gasto operativo de la distribuidora hoy día con relación a los ingresos? Un 24%. Oh, mi madre. O sea, que tienen 2.4 veces más gastos operativos que lo que ellos reclamaban que debían tener para hablar del aumento de tarifa eléctrica, y están planteando el aumento de tarifa eléctrica. ¿Tú sabes cuánto representa tener un 24% en vez de un 10%? Que la distribuidora, según la cifra, porque ese 10% lo dice Antonio Almonte y lo dijo el PRM, no lo estoy diciendo yo, que eso significa que las distribuidoras están ahora desperdiciando y tirando hasta a un zafacón un exceso de gasto operativo en el orden de $200 millones. Entonces, en vez de reducir eso, lo están aumentando, y al mismo tiempo entonces quieren subirle la tarifa a la gente. Entonces eso es algo totalmente increíble. Ha sido un fracaso la gestión eléctrica del PRM. Totalmente. ¿La tarifa de quién depende? La tarifa, en términos institucionales, de la Superintendencia de Electricidad. Eso es cierto. Pero no es verdad que esa decisión del aumento, el ministro de Energía y Minas es ajena a esa decisión. Él está consciente de eso. Lo que pasa es que él ha estado zigzagueando. La semana pasada hay 2 declaraciones de él que uno no sabe cuál de las dos tomar. Cuando se desata y sale a la opinión pública la resolución que hizo la Superintendencia de Electricidad, que anuncia el aumento a partir de octubre, pero no dice en qué medida va a ser el aumento, él declara que el gobierno no ha tomado la decisión de aumentar la tarifa, y que eso no es cierto. Entonces ahora se declara ayer en un programa de televisión, una entrevista que dice que es inminente que hay que subir la tarifa eléctrica. Entonces, explíqueme, si hace 3 días, 4 días, el miércoles, jueves de la semana pasada decía que el gobierno no ha tomado ninguna decisión, entonces ayer dice que sí, que hay que aumentarla porque es inminente, y obviamente la excusa es... Bernardo, lo del pacto, ¿sirvió de algo? Para nada. Pero es que además el mismo PRM decía, y Antonio Almonte, que en este país no había necesidad de firmar un pacto, que el pacto tenía que tener nada más con firmaron el mismo, dicen. Claro, lo mismo que ellos gestaron, esos 10 puntos que ellos plantearon ahí, yo nada más leí uno. Esos 10 puntos que ellos plantearon, ninguno ha sido incorporado, peor, porque hay cosas que es bueno que la gente lo escuche, y voy a leer, dice el mismo documento, el partido opositor expresó que mientras ellos debatían y elaboraban propuestas de reforma sobre el particular, el gobierno sigue tomando decisiones y acciones trascendentales que condicionarán o simplemente impedirán la aplicación futura de algunos consensos. Y yo me pregunto, ¿y el fideicomiso de Punta Catalina? ¿No es esto que el PRM denunciaba? Es exactamente lo mismo, porque ellos tomaron esa decisión sin consultar con nadie y sin someterlo al debate en el pacto eléctrico. Pero oigan esto, porque esto sí es interesante. Puso de ejemplo la emisión el 21 de agosto del año 2018 del decreto 6218, mediante el cual se le otorgó un poder especial al vicepresidente de la CDE, Rubén Bichara,
de suscribir contratos de compra de energía de grado a grado en abierta violación a la Ley General de Electricidad. Y más adelante plantea establecer un programa de licitaciones para la contratación de energía con total transparencia y eliminar contratos grado a grado. ¿Han eliminado contratos grado a grado? No. Esos contratos grado a grado que el PRM denunció que eran violatorios a la ley, y Antonio Almonte. ¿Lo siguen haciendo? No es que lo siguen haciendo, es que se lo traspasaron ilegalmente a la distribuidora. Porque la ley dice que la distribuidora solo puede tener contratos con los generadores que sean fruto de licitaciones públicas. Y esos contratos que firmó la CD 38, incluyendo energía renovable, esos contratos se los traspasaron ilegalmente y son contratos que, por ejemplo, tú tienes una energía solar a 20 centavos de dólar que la distribuidora está comprando el precio, mientras el precio que compran en los demás es a 10, 11 centavos. Entonces, esa decisión de Antonio Almonte, siendo ministro de Energía, contraria a lo que su planteamiento de que esos contratos tenían que ser eliminados, es en gran medida responsable del aumento del déficit de la distribuidora, porque la distribuidora ahora, el ministro de Energía y Minas y el Consejo Unificado de la Distribuidora obligó a la distribuidora a asumir esos contratos, y lo que han hecho es aumentar el déficit, porque están comprando energía más cara obligada, porque le traspasaron esos contratos que son ilegales 2 veces. Los apagones, Fernando, los apagones que estamos padeciendo actualmente, que se dice que hay un problema en la línea, que hay un problema, ¿se deben a Punta Catalina o se deben a las plantas privadas o son los llamados apagones económicos? Mira, yo pienso que hay que ver en cada momento qué ha pasado. Punta Catalina en este mes ha tenido muchas salidas, o sea, las unidades han tenido muchas salidas por diferentes razones, entre ellas problemas con el carbón, fallas que han tenido en las unidades. Recuérdense que en enero de este año la unidad 2 salió de operación y como en el sector eléctrico la característica de la opacidad y la falta de transparencia, porque no informan nada, un medio de comunicación da la noticia, entonces ellos dan la información de que sí había salido, pero después de 10 días que había salido la planta. Entonces prometieron en enero, el ministro de Energía y Minas prometió que iba a final de enero a dar un informe sobre las causas que originaron esa avería de Punta Catalina, además de toda la situación de Punta Catalina. Jaime Aristi denunció que esa salida en enero había sido una mala operación. A la fecha, y ya estamos terminando septiembre, no han dado el informe, ya no hablan de eso. Entonces, hay una sensación de que muchos de esos fallos que hay en Punta Catalina se deben a una mala operación de la central. Errores que se cometen involuntariamente, pero se cometen. Y eso está generando estos problemas. Pero el ministro en la transición dijo que iban a publicar todo lo referente a Punta Catalina en un portal para que la gente tuviera acceso. No han hecho nada. Entonces, los problemas de los apagones tienen que ver a veces con mantenimiento programado que tienen las unidades, porque todas las unidades, incluyendo las hidroeléctricas, anualmente hacen un plan de mantenimiento preventivo, donde están fuera de operación entre una semana y un mes, dependiendo la planta. Las técnicas toman más tiempo. Se supone que otra la suple. Debería suplir. Debería. Lo que pasa es que cuando sale una planta que genera un costo bajo, tú tienes que suplirla con una planta que está apagada, que obviamente tiene un costo más alto. Y entonces a veces no quieren asumir eso y prefieren dar apagones. Entonces han habido apagones por problemas quizás avería en las líneas, falta de combustible y porque no quieren aumentar el déficit. O sea, hay una combinación de varios factores alrededor de esa situación. Y con el tema de la tarifa, lo grave es que como está planteada, ustedes saben que la tarifa la estructura tarifaria tiene un subsidio cruzado. ¿Qué significa? Que los grandes consumidores de más de 700 kilos pagan una tarifa, un costo por kilovatio hora, un precio por kilovatio hora más caro que el que consume mucho menos. Es como el impuesto sobre la renta. Las empresas, las personas que ganan altos salarios, pagan una tasa impositiva cercana al 30%, y los que ganan mucho menores, hay un segmento que no paga, hay un segmento que paga 24, 25, etcétera. Entonces, la tarifa eléctrica tiene esa estructura del subsidio cruzado, que no en nada afecta al gobierno, porque este subsidio es del que más puede, el que más tiene, al que menos tiene. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ahora? Además de subir la tarifa, ¿qué van a hacer? Que el mayor aumento va a ser al segmento que consume 300 kilos o menos al mes, y van a bajar entonces a los segmentos de alto consumo de más de 700 kilos.
Entonces, en la programación que hay de aumento de la tarifa, que va a ser escalonada por 18 trimestres, no recuerdo cuánto es, sucede que al final el que hoy está pagando 4.44 por su tarifa eléctrica, los consumidores de menos de 300, van a terminar pagando más de 10 pesos la tarifa. O sea, se le va a casi triplicar la tarifa. Y lo que sucede es que cuando tú miras la estructura de clientes de la distribuidora, el 90% de los clientes consumen 300 kilos o menos al mes. Y solo el 5% consumen más de 700 kilos. O sea que esta decisión es penalizar al que menos tiene, porque el que consume 300 kilos o menos al mes está cubriendo sus necesidades básicas en una era de tecnología donde todo es por electricidad. Hay que lavar usando energía. Secadoras, algunos de energía, las neveras, los abanicos, los televisores, las laptops, las computadoras. Entonces, esa gente que lo que tienen es sus necesidades básicas cubiertas con 300 kilos o menos de consumo al mes, a eso lo penalizan drásticamente, triplicándole su tarifa en el largo plazo, y el que tiene el consumo de más de 700 kilos, que es una gente que tiene recursos, porque obviamente más de 700 kilos ya tú tienes una serie de confort que tú puedes prescindir, pero si tú lo puedes pagar, tú lo pagas. Entonces a esto lo premian bajándole un 20%. Y al que menos puede, se la suben hasta 3 veces cuando al final termine con el periodo de aplicación. Entonces, ¿es eso racional? ¿Es esto lo que prometió el ministro de Energía y Minas y el PRM? Cuando dijeron que había que tener los ingresos iguales en los gastos corrientes, un 10% de los ingresos, y están un 24%. Entonces, por donde quiera que tú veas la situación del sector eléctrico, ¿qué es lo que predomina? Improvisación, falta de planificación, incoherencia y un desastre, porque cada vez hay más pérdidas, hay todo. Y ahora le quieren atribuir que el subsidio va a ser 900 millones de dólares al alza de combustible, y vemos que desde mayo se está proyectando que va a ser 900 millones de dólares el déficit de la distribuidora. Y lo que hay consignado en presupuesto son 1.000 millones de dólares, y eso se va a superar con creces. De eso no quepa la menor duda. Este año, con el tema de los combustibles, terminaremos en 1.200, 1.300 millones, fácilmente. Bernardo, caray, tan optimista que yo comencé la semana. Muchísimas gracias por todos estos datos que no son datos tuyos, son datos del organismo. No, son datos oficiales publicados por el Ministerio de Energía y Minas. O sea, ahí ellos, que desmientan sus propias cifras. Muchísimas gracias, Bernardo Castellano. A ustedes por la invitación. Nos vamos a comerciales, a la recta final del Telematutino 11.